Muy buen día. Comenzando con la unidad número 5 de la materia de algoritmos y lenguajes de programación en la carrera de Ingeniería Industrial, la unidad 5 de nombre Arreglos y Archivos. Vamos entonces a estudiar precisamente qué son los arreglos, pero antes debemos de comprender que la competencia que se busca que ustedes adquieran es que puedan y tengan la capacidad de aplicar la estructura de un lenguaje de programación para dar solución a problemas cuantitativos. El contenido de esta unidad es, vamos a estudiar los arreglos unidimensionales, así como bidimensionales y multidimensionales, además de la apertura, entrada y salida de datos y cierre de archivos. Y pues la elaboración de programas que la vamos a ir realizando conforme vayamos avanzando. Vamos a entrar entonces en contenido, vamos a estudiar lo que son los arreglos unidimensionales. Pero antes de ello, pues debemos de tener en claro qué es un arreglo. Vamos a decir que un arreglo es un conjunto de una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que sea finita quiere decir que siempre debemos de saber cuántos elementos forman nuestro arreglo, ¿sí? No podemos dejarlo ahí, pues ahí los que quepan, ¿no? O los que sean, sino que debemos siempre de tener definido cuántos elementos conforman mi arreglo. Homogénea quiere decir que todos los elementos del arreglo deben de ser del mismo tipo. No puedo tener en un campo del arreglo un número entero y en el otro una letra, y en el otro una palabra, y en el otro un número decimal, y en el otro un número booleano. ¿Queda de acuerdo? El término, la palabra homogénea la vamos a interpretar como que todos los elementos deben de ser del mismo tipo de dato. Todos enteros, todos decimales, todos carácter, todos palabra. Y ordenada, ¿sí? Que va a haber un indicador llamado índice, ¿sí? Que se le va a asignar a cada elemento de mi arreglo. A eso se refiere con ordenada. Bueno, entonces el concepto de array o arreglo nace de la necesidad de querer tener datos del mismo tipo en un elemento contenedor que facilite la accesibilidad. Recordamos que el elemento contenedor variable solamente puede contener un valor y que para almacenar muchos datos tendríamos que tener tantas variables como datos existentes, ¿sí? Por ejemplo, si quiero almacenar la edad de mis alumnos, ¿sí? Tendría yo que tener, de no existir los arreglos, tendría que tener 25 variables, alumno 1, alumno 2, o por el nombre, ¿no? Marco, Alan, Arlene, etcétera, ¿sí? En cambio, eh, con los arreglos puedo tener un arreglo que se llame edades alumnos, ¿sí? Y solamente ir poniendo dentro de cada campo el elemento que le corresponde. Vamos a decir que hay arreglos del tipo, no del tipo, arreglos estáticos, ¿sí? Que estos arreglos, el tamaño de ellos está definido antes de que se realice la compilación, ¿sí? Más adelante, en un ejemplo, voy a explicarle cuándo son estáticos y cuándo son del tipo dinámico. En el tipo dinámico, el tamaño del arreglo se define al momento de que se ejecuta el programa. Es decir, el usuario del programa es quien va a definir cuál va a ser el tamaño del arreglo. Y ahora sí, dentro de los tipos de arreglo están los unidimensionales,
que también los llamamos como vectores. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿sí? De un vector de tamaño 10, donde su primer índice es 0 y el último índice es 9. Más adelante les voy a explicar qué ocurre acá, ¿sí? Y el elemento del índice es el valor que se encuentra en el índice 4. Vamos a definir entonces los arreglos unidimensionales como vectores o listas. Son arreglos que contienen un solo índice que indica la posición que guarda el dato dentro del arreglo. Esa posición es la física. Algunos lenguajes de programación hacen referencia a la primera posición como lógica, de tal forma que se establece como la posición 0. De esta manera es la posición lógica y no la física. Más adelante en un esquema les voy a explicar esto de la posición lógica y física. Otro tipo de arreglos son los bidimensionales, mejor conocidos como matrices, ¿sí? En estos hay una serie de filas y una serie de columnas, ¿ok? Las filas van a ir, bueno, cuando se define el vector en la matriz, se colocan ahora dos corchetes. El primer corchete le corresponde a la cantidad de filas y el segundo corchete a la cantidad de columnas, ¿sí? Una matriz o un arreglo bidimensional es un arreglo con dos índices. Esto para localizar o almacenar un valor en el arreglo. Por tal motivo se debe especificar dos posiciones, o sea, dos subíndices, uno para la fila y otro para la columna. Y por último, los arreglos multidimensionales, que no es otra cosa más que un arreglo de arreglos. Imagínense un cubo de rugby, ¿sí? Tiene un arreglo en su cara inferior y arreglos en sus caras posteriores. Bueno, vamos con esta controversia que tienen en algunos lenguajes de programación, ¿sí? Lo que se utiliza para el llamado de los arreglos es la posición lógica. Por ejemplo, en C++, ¿sí? Perdón, en C++, en Java, ¿sí? Para asignar la posición, por ejemplo, aquí vemos con números negros los elementos de mi arreglo, ¿sí? Con número azul las posiciones físicas y con número verde las posiciones lógicas. ¿Qué podemos ver entonces? Que si yo quiero llamar al elemento 32, tengo que utilizar el número 3, a pesar de que está en la posición 4. No sé si va quedando claro. Si quiero llamar el 23, tengo que usar el número 5, a pesar de que está en la posición 6. ¿Ok? Entonces siempre consideren eso. Se empieza desde 0 hasta n-1, o sea, la cantidad de elementos menos 1. En este caso la cantidad de elementos es 7, entonces el límite superior de mi vector es 6. Le quito 1. Con esta regla podemos entonces establecer primero cómo definir un vector. Bueno, ponemos el tipo de datos del vector. Recuerden que el vector debe de ser homogéneo, o sea, todos los elementos deben de ser del mismo tipo. Posterior a ello, el nombre del vector y dentro de los corchetes, el tamaño del vector. El tipo de dato, el nombre del vector y el tamaño del vector. Son tres cosas que necesitamos para definir un vector. Por ejemplo, aquí estoy definiendo un vector. Este es un vector estático, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estoy estableciendo
cuáles son los valores que tiene el vector. ¿Ok? Y ya estoy estableciendo cuál es el tamaño del vector antes de la compilación. Pongo int, quiere decir que es un vector entero, ¿sí? Que se va a llamar edad y que solamente va a almacenar 5 elementos. En la posición 0 tengo el 21, en la posición 1 el 18, en la posición 2 el 22, en la 3 el 19 y en la posición 4 el 20. Acá tengo otro ejemplo. Este es un vector del tipo char o carácter, ¿sí? Solamente va a almacenar 3 elementos. El vector se llama nombre. En la posición 1, perdón, en la posición 0 está Juan, en la posición 1 Ana y en la posición 3 Patricia. Otro ejemplo es un vector llamado calf, ¿sí? De tipo real, o sea que acepta números decimales y que solamente va a aceptar 8 elementos. ¿Ok? Aquí no están definidos los elementos, solamente se creó el vector, se definió el vector, ¿sí? No se ha creado, que el vector ya es con los elementos. Aquí solamente definimos cuál es el vector. Y un último ejemplo, doble talla, ¿sí? Y se deja una n, donde n es un valor que introducirá el usuario. Este último, el doble talla, es de tipo doble, se llama talla, pero no se establece cuántos elementos va a almacenar. Este es del tipo arreglo dinámico. El usuario, al momento de que se ejecute es cuando se va a establecer cuál es su tamaño. Ojo, no quiere decir que sea de tamaño infinito. Recordemos que la definición de un arreglo es que tiene que ser de tamaño finito, sino que quiere decir que de momento no se sabe, al momento de compilar no se sabe su tamaño, pero el usuario va a definir cuál va a ser el tamaño. Ya vimos cómo declarar o definir un vector, ¿sí? El tipo de dato, el nombre y dentro de corchetes el tamaño. Ahora voy a acceder a un dato que se encuentra almacenado en un vector. Para ello se utiliza la sintaxis, el nombre del vector y dentro del corchete el índice del elemento que quiero, pero acuérdense de quitarle 1. ¿Sí? Por eso en la imagen que están viendo es índice menos 1. Por ejemplo, dado el vector int edad 5 igual a 21, 18, 22, 19, 20, si queremos imprimir el 22 tendremos que escribir printf entre paréntesis, acuérdense que se pone la comilla %i, porque es entero, ¿sí? Coma, y de ahí el nombre del vector, y entre paréntesis, contamos las posiciones para el 22, posiciones físicas es 3, ¿sí? Pero, como le tenemos que quitar 1, por eso ponemos el 2. Nota, recuerde que en C++ los vectores se ubican en su posición lógica, es decir, a partir de 0. Ejemplo 2, dado el vector char nombre 3, Juan, Ana, Patricia. ¿Qué nombre obtengo si escribo nombre 2? Correcto. Como pueden ver, Juana, Ana,
Juan está en 1, Ana está en 2 y Patricia está en 3, físico. ¿Sí? Pero, como nuestro programa trabaja con posiciones lógicas, habría que restarle 1 y nos queda 2. Quiere decir que Patricia es el nombre que se encuentra, o el valor que se encuentra en nombre 2. ¿Cuál es la sentencia para imprimir el nombre de Ana? Ana está en la posición física 2. Tenemos que quitarle 1, entonces sería nombre, corchetes 1. Para almacenar un dato en un vector, se utiliza la siguiente sintaxis. Ponemos el nombre del vector, el índice de la posición donde lo quiero poner, -1, igual, y el dato que quiero almacenar en esa posición. Por ejemplo, dado el vector floatCalf 8, escribe la sentencia para guardar el valor 7.58 en la posición física 3. Entonces tenemos que restarle 1, sería cal2 igual a 7.58. Escribe la sentencia para guardar el valor de 8.9 en la posición lógica 7. En la posición lógica, aquí ya no hay que restarle 1, ¿ok? Tengan mucho cuidado con eso. Aquí ya no hay que restarle 1 porque nos está diciendo en la posición lógica 7. Entonces sería float calf 7 igual a 8.9. Por último, escribe la sentencia para guardar un dato introducido por el usuario en la posición física 5. Como es posición física hay que restarle 1. Entonces sería scanf por ciento, perdón, entre comillas, por ciento F, porque son del tipo flotante, coma, el ampersand, y calf 4. Bueno, pues por mi parte es todo. En el siguiente video estudiaremos cómo crear un arreglo tanto eh, estático como dinámico, ¿sí?, en PSI. Muchas gracias, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda los leo en el grupo de WhatsApp. Hasta luego, quédense en su casa.